which one is important. At this time, at this stage, I can say nutrition is very important than bacteria if we have the bacteria. So we try to find which type of nutrition that regenerates a human bacteria, can connect with the mitochondria and modulate it, regenerate it, make it stronger. Aquí es donde me gustaría entonces regresar a la pregunta original. ¿Qué tan relevante o qué tan importante es la nutrición? Y sí, efectivamente sí lo es, porque tenemos que identificar entonces el tipo de nutrición que se va a volver compatible con esas mitocondrias, que nos va a dar como resultado ese sistema. We tested almost, we don't test in laboratory like adding some product of like the sometimes TV show it. We have the electronic machines to make the automatic testing of thousands of bioactives. Realizamos las pruebas en laboratorio y bueno, no son exactamente como lo que ustedes pueden llegar a imaginarse que ven en la televisión, no son pruebas que estemos ahí mezclando con soluciones ni nada de eso. Tenemos sistemas que mezclan automáticamente los bióticos para poder realizar las pruebas y darnos resultados efectivos. So, one of the most common bioactive around the world that affect our mitochondria was some metabolite from olive leaf. El ingrediente que pudimos detectar que justamente tiene este efecto tan profundo es un microbiótico que se encuentra en las hojas del olivo. And when we try to check, and this is first time I share it with people in Mexico here, actually not even in Mexico City, in Mexico it's in this place here, is the trees that we found the bioactive, very activating the human mitochondria, is the old trees, not the young one. Y aquí está la parte más interesante, que de hecho ni siquiera las personas que pudieron asistir a la presentación en la Ciudad de México tuvieron acceso a esta información. Es la primera vez que se habla de esta información en México en general. Es la variedad específica de árboles que nos da este efecto. Y no estamos hablando de cualquier árbol, sino de los más viejos que existen. Young trees does not have such advantage. Los árboles más jóvenes no cuentan con este tipo de ventaja. Number one tree that helped us to develop this technology is the Millennium Tree, 1,800 years. La especie específicamente que nos ayudó a detectar esta tecnología es una especie de árbol que tiene 1800 años. We found it in Alicante area, beside the sea. Lo pudimos encontrar en el área de Alicante, en España, a un lado del océano. And to be able to develop in sustainability this raw material, we start to make our own plantation of millennium trees. Para poder desarrollar esta técnica en particular, tuvimos que crear nuestro propio plantío de árboles de este tipo de variedad de árbol en particular. If you ask me, there is a lot of olive trees everywhere. Even in Japan we have olive trees. Why these olive trees only and why the millennium one? Obviamente tenemos una variedad impresionante de árboles de olivo por todas partes. En Japón también los tenemos. Pero ¿por qué este árbol en particular, el árbol milenial? You know, as you can see in the photo, the soil in Alicante is sand, so cannot retain water. Lo que vemos en particular en esta zona en Alicante es que el suelo, la tierra, tiene una característica particular, no absorbe agua. The sun is 345 years, so very strong UV aggression for the trees. La edad que nos entonces lleva del sol que nos está transmitiendo todos estos rayos UV es muy agresivo sobre los árboles. The trees is growing in land was covered by sea.
we still find a lot of seashells inside the sand. Podemos entonces notar que este tipo de terreno está creciendo de hecho sobre superficies que pertenecen al mar, que sus condiciones todavía de hecho encontramos conchitas de mar en la tierra donde se plantan. So 1,000 years surviving in such difficult conditions make that the organism and these total trees become super advanced to protect themselves. Lo que podemos entonces entender es que si esta especie en particular de árbol ha logrado sobrevivir bajo condiciones tan ásperas, tan duras, ha desarrollado entonces la forma de sobrevivir por más de 1000 años, eso es lo que le da esas cualidades en particular. And this is the trees where we take it and you find the metabolite inside product like village. Esto es justamente el árbol entonces que nos proporciona el ingrediente clave para poder desarrollar un producto como village. This is, I think, that justify or explain why the product, when we take it, it can work very quickly. Este estudio nos dice exactamente cómo es que al tomar el producto, tiene un efecto inmediato dentro de nuestro metabolismo. Because it is not a direct action to the body, but indirect through these billions of bacteria. El efecto que tiene aquí no es de manera directa. Se transmite, se comunica a través de billones de bacterias que están en nuestro organismo. If you look at everything Sankey is doing, it is too much connected to the science. Si observamos con cuidado lo que está haciendo Sankey, lo que está desarrollando, está totalmente basado en ciencia. Take NR7 here. NR7. Everybody talk about the magnesium and benefit of magnesium. Magnesium is very important. Por ejemplo, podemos hablar de la importancia del magnesio, de cuánto afecta a nuestro sistema, a nuestro organismo. As a science, it is for me secondary importance. It is not that importance for this product. Para mí, como científico, realmente tiene un punto secundario, una relevancia secundaria. Number one importance of this product is our mitochondria. Where it's come from? El número uno, la razón número uno para mí como científico sería entonces la mitocondria. ¿De dónde proviene? Human mitochondria origin is the ocean. El origen de la mitocondria humana es el océano, de hecho. Start being in a lot of forms in the ocean 2 billion years ago. Tuvo su origen hace 2 billones de años con muchos ozones. So simply when we take such deep sea water, we put it in the culture of mitochondria. Mitochondria find it's like living again, connecting to its source, and in this case it's regenerating. Lo que pudimos observar entonces una vez que lo ponemos en contacto a la mitocondria con agua en condiciones que provienen de las partes más profundas del océano, es que se reconecta con su sistema, regresa otra vez a casa y tiene una actividad que le resulta totalmente familiar. When we start the NR7 in Japan and the same thing in Mexico here, everybody asks me why it is liquid. Can you make powder? It is easy. There is mineral inside. We can make powder, and we make powder magnesium. ¿Cómo lo pudimos desarrollar al principio en Japón y ahora en México? Se me preguntó que por qué tendría que ser en forma líquida y si no podríamos crear una fórmula en polvo. Pues estamos hablando de minerales, así que sí, efectivamente sí, sería muy fácil lograrlo así. So we tried a lot of times, but we failed. As soon as we get rid from this water, the product is not effective anymore. Tratamos sin poder lograrlo con éxito. La cuestión aquí es que cuando lo sacábamos de su elemento de agua, dejaba de ser efectivo. So we cannot just say it's the magnesium or this mineral or the calcium. This is a very complicated system. You cannot just trick it with some simple mineral.
No podemos entonces definir que sea solamente una función específica por el magnesio, ni por el calcio, ni por minerales. Es toda la comunicación que tienen estos componentes dentro de ese sistema. Es una armonía la que crea. And this is why the first things we tried to do in 2003, how can we bring this, show that the bacteria works. I wanted to know if this is really, we can affect the bacteria, they must change the body. And for this, I try to use two technologies. Entonces, eso es justamente lo que logramos detectar en el 2003, cómo modificar esta bacteria y cómo realmente tiene un efecto en nuestro sistema. We were just talking with Dr. Jorge about this, and one of the best way was to measure the human heat generated by the mitochondria. Esto es justamente de lo que hablaba hace un momento con el doctor Jorge. ¿Cómo se puede entonces generar o estudiar? Lo que tomamos como referencia fue medir la temperatura del cuerpo humano y cómo esta afecta a la mitocondria. So it's very simple test. We take the subject, we put it in front of typography camera, and we measure their body heat. Take the product, 10-20 minutes, we start feeling the body heat increasing, which means mitochondria producing more energy. Es muy sencillo realmente, lo único que tuvimos que hacer fue colocar al individuo frente a una cámara para que pudiéramos medir la temperatura, y al momento que le damos el producto, 20 minutos después, vemos cómo la mitocondria empieza a reaccionar de inmediato. The second solution was to use this light scan, microscan. La segunda solución que pudimos detectar fue el uso del microescáner. So we